Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una rosa pequeñita, pero que la vamos a hacer con dos agujas. Aquí tengo dos modelos preparados. Los dos modelos están realizados con el mismo patrón. Para la rosa pequeña he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros y un par de agujas de 2,5 milímetros. Los dos hilos deberían tener el mismo grosor. La flor tiene alrededor de 5 centímetros de la altura. En el tutorial de hoy vamos a hacer solamente la flor y en el tutorial siguiente, que se va a publicar el jueves, vamos a ver cómo hacer las hojas. Para formar el tallo vamos a necesitar un palillo de madera. Y la otra rosa, que está realizada con el mismo patrón, pero he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros, es un hilo acrílico, y un par de agujas de 3 milímetros. La flor tiene alrededor de 7 centímetros de la altura. Tenemos que montar 12 puntos. Dejamos el extremo bastante largo, dejamos alrededor de 25 centímetros del hilo. Formamos el primer punto. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos 4 hileras del derecho. Ahora vamos a formar 4 pétalos iguales. Cada pétalo vamos a empezar con 3 puntos. Entonces, la primera hilera del pétalo, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra para aumentar un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos un punto del derecho. El resto de los puntos dejamos en espera, los podemos pasar a un imperdible o dejarlos en la misma aguja. Hilera número 2. Tejemos todos los puntos del derecho, pero las hebras vamos a tejer como punto derecho por detrás, punto derecho retorcido, para que no quede el agujerito. Tenemos 5 puntos. Hilera número 3 también vamos a aumentar 2 puntos. Tejemos 2 puntos del derecho, aumentamos un punto
tejemos un punto del derecho. Los aumentos hacemos a cada lado del punto del centro. Aumentamos un punto y terminamos con 2 puntos del derecho. Giramos la labor, hilera número 4 tejemos del derecho. Los aumentos tejemos por detrás. Deberíamos tener 7 puntos. Hilera número 5, también aumentamos 2 puntos. Tejemos 3 puntos del derecho. Echamos una hebra, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra y terminamos con 3 puntos del derecho. Hilera número 6, tejemos todos los puntos del derecho, las hebras tejemos por detrás. Hilera número 7, tejemos 4 puntos del derecho, aquí también aumentamos 2 puntos. Aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y terminamos con 4 puntos del derecho. Tejemos hilera número 8 toda del derecho. En la hilera número 9 también aumentamos 2 puntos, empezamos con 5 puntos del derecho. Aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 5 puntos del derecho. Deberíamos tener 13 puntos. Hilera número 10, tejemos todos los puntos del derecho. Ahora tejemos 6 hileras sin aumentar. Todas las hileras tejemos del derecho. Ahora vamos a empezar a disminuir los puntos. La primera hilera de las disminuciones. Tejemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, siete puntos del derecho, un surjete o una disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima del punto derecho y el último punto tejemos del derecho. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 13 puntos. Hilera número 2 de las disminuciones, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 3,
tejemos un punto del derecho, tejemos 2 puntos juntos del derecho, cinco puntos del derecho, una disminución simple o un surjete, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 4 tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 5 de las disminuciones, tejemos un punto del derecho, tejemos 2 puntos juntos del derecho, 3 puntos del derecho, una disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. El último punto tejemos del derecho. Deberíamos tener 7 puntos. Hilera número 6 tejemos todos los puntos del derecho. Y ahora cerramos todos los puntos. Cortamos el hilo un poco largo. Sacamos el hilo. Enhebramos una aguja. Y escondemos el hilo. Y ahora tenemos que hacer otros 3 pétalos igual que este. Así que otra vez separamos 3 puntos. Seis puntos se quedan en espera y los últimos 3 pasamos a una aguja y de estos 3 puntos formamos otro pétalo. Así que aquí tenemos que añadir el hilo.
Dejamos el hilo un poquito largo para poder rematarlo. Y empezamos la primera hilera. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos un punto del derecho. Tejemos hilera número 2. Las hebras tejemos por detrás. Y continuamos primero con las hileras de los aumentos, después tejemos 6 hileras sin aumentar y terminamos con 6 hileras de las disminuciones. Tenemos que formar otro pétalo igual que este. Y después otra vez separamos 3 puntos, hacemos un pétalo más y con los últimos 3 puntos hacemos el último pétalo. Ahora, para formar el tallo vamos a necesitar un palillo de madera. En la parte donde vamos a formar la flor tenemos que formar una bolita, la podemos formar con el mismo hilo. Y ahora vamos a colocar los pétalos. Y ahora vamos a hacer el receptáculo. Dejamos el extremo un poco largo y tenemos que montar 6 puntos. Primera hilera. El motivo que vamos a repetir 5 veces es un punto y un aumento. Tejemos un punto del derecho y para aumentar un punto echamos una hebra a la aguja derecha. Repetimos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto,
un aumento, un punto y un aumento. El último punto tejemos del derecho. Hemos aumentado 5 puntos, deberíamos tener 11 puntos. Hilera número 2, tejemos el primer punto del derecho y el resto de los puntos vamos a tejer del revés, menos el último, que el último también lo tejemos del derecho, pero las hebras tenemos que tejer como un punto revés retorcido. Así que tenemos que buscar la hebra posterior del punto. Desde atrás hacia adelante. Y ahora este punto tejemos del revés. Tejemos un punto del revés y el aumento como punto revés retorcido. Separamos bien los puntos para poder introducir la aguja. Y lo tejemos del revés. Un punto del revés normal y un punto del revés retorcido. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 3. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 2 puntos del derecho y un aumento. Tejemos 2 puntos del derecho y para aumentar un punto echamos una hebra. 2 puntos del derecho, un aumento, 2 puntos del derecho, un aumento, 2 puntos del derecho, un aumento, 2 puntos del derecho, un aumento y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 4, tejemos el primer punto del derecho y ahora el primero tenemos el aumento, así que tejemos el aumento como punto revés retorcido. Por detrás tenemos que buscar la hebra posterior del punto. Revés, 2 puntos del revés, y otra vez buscamos la hebra posterior. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 5, tejemos todos los puntos del derecho. Ahora deberíamos tener 16 puntos. Tejemos hilera número 5 del derecho
sin aumentar. Y la hilera número 6 tejemos toda del revés, menos el primer punto, que este tejemos del derecho. Y los dos últimos puntos tejemos juntos del revés. Así que ahora deberíamos tener 15 puntos. Ahora, para seguir con el receptáculo, vamos a trabajar solamente sobre 3 puntos. Así que de esta manera tenemos que formar 5 piezas iguales. Tejemos 3 puntos del derecho. Esta es la primera hilera. Giramos la labor, estos puntos dejamos en espera y igual que antes los podemos dejar en la misma aguja o pasarlos a un invertible. La segunda hilera tejemos un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Hilera número 3, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 4, tejemos igual que la hilera número 2, un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Hilera número 5, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 6, tejemos un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Hilera número 7, vamos a empezar con un surjete o una disminución simple. Pasamos el primer punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho y tejemos un punto del derecho. Hilera número 8 también vamos a empezar con un surjete. El primer punto pasamos sin tejer, tejemos un punto del derecho y el último punto montamos por encima del punto derecho. Y ahora tejemos el último punto del derecho, cortamos el hilo un poquito largo para poder esconderlo y cerramos el punto. Ya tenemos la primera parte formada y ahora vamos a repetirlo otra vez tejiendo solamente los 3 puntos. Añadimos el hilo. Tejemos la primera hilera, 3 puntos del derecho, giramos la labor, la segunda hilera tejemos un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. La tercera hilera tejemos todos los puntos del derecho, la cuarta hilera tejemos un punto del derecho, un punto del revés
un punto del derecho. La quinta hilera tejemos todos los puntos del derecho. La sexta hilera tejemos un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho. La séptima hilera vamos a empezar con un surjete, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 8 también empezamos con un surjete. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos el último punto del derecho, cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Tenemos ya dos piezas formadas, nos quedan 9 puntos, así que vamos a formar otras 3 piezas igual que estas. Así debería quedar la pieza. Ahora rematamos todos los hilos, los escondemos en el borde y los otros que hemos añadido también los escondemos. Dejamos solamente el hilo de montaje de los puntos. Y ahora cosemos el lateral. Y ahora pegamos el receptáculo. Y aquí ya tenemos la flor terminada. Ahora vamos a tapar el tronco y también vamos a añadir 2 hojas, también realizadas con 2 agujas. Estas hojas vamos a ver en el video siguiente. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Para tapar el tronco voy a utilizar el mismo hilo que he utilizado para hacer el receptáculo y las hojas.
Y así queda la rosa terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.